Un año de noticias con los principales hitos del 2021 que se va, de manera tal de efectuar un balance con aquellas materias que han sido más trascendentes a juicio de nuestro servicio informativo. Vamos a revisar el segundo tercio del año, entre los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y para eso nos va a acompañar un querido amigo de nuestro equipo de noticias. Yanko Morales, bienvenido a este resumen 2021 y desde ya los mejores deseos para el 2022. Gracias, José Miguel. Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en este resumen de fin de año donde en un poquito rato vamos a tratar de mostrarles, recordarles lo que fue este 2021 que ya está a pocas horas de retirarse y darle el paso al 2022, que esperamos que sea un año mucho más tranquilo, mucho más feliz que el que ya se va. José Miguel, como tú bien planteabas, llegamos ya al segundo tercio, puntualmente al mes de mayo. Y nos vamos a trasladar recordando estas informaciones que fueron cubiertas por nuestro departamento de prensa para ustedes, algo que es un hecho realmente muy importante para la capital provincial como es Linares y una noticia altamente esperada, porque hay que recordar que ha tenido muchas postergaciones, como es el Hospital de Linares, algo que se viene proponiendo poco después del año 2010, a raíz del terremoto. Sin embargo, esto ha tenido retraso tras retraso. Finalmente, al menos, y es lo que podemos decir hasta ahora, al menos ya hay una primera piedra y esperamos que esta obra no tenga mayores problemas y se pueda materializar. ¿Por qué esto? Porque significaría un cambio importantísimo en la salud de la región del Maule, puntualmente el Maule Sur, porque el futuro Hospital de Linares, tan anhelado, tendría 300 camas y 8 pabellones quirúrgicos, que sería un avance notable. Ha sido el propio presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, quien vino a liderar la colocación de la primera piedra de una obra que esperamos pueda estar concluida dentro de los próximos 45 meses. Una nota donde estuvo presente Francisca Balmaceda. Veamos. Hasta Linares llegó el presidente Sebastián Piñera, específicamente al sector norponiente, donde se construirá el nuevo hospital de la comuna. Esto para participar de la puesta de la primera piedra de esta obra, la cual ya está en ejecución como parte del plan de mejoramiento de la red asistencial de salud. Una región que ha sido duramente golpeada por la pandemia y que requería y necesitaba una modernización total de su sistema de hospitales y de centros de atención primaria. Por eso ayer tuvimos la oportunidad de inaugurar el nuevo estadio en Cauquenes, ahora el nuevo hospital de Linares, y por tanto ha sido una muy buena visita a una región llena de historia y llena de futuro como es la región del Maule. El nuevo hospital de Linares considera 93.937 metros cuadrados, con una capacidad de hospitalización para 329 camas, de las cuales 36 son camas críticas, 8 pabellones quirúrgicos, 3 salas de parto integral y 27 consultas médicas. Como equipo, muy felices, muy contentos que el presidente haya ya puesto la primera piedra y nosotros como institución ya empezar a soñar en cómo echarlo a andar y en todos los desafíos que esto implica para tener un hospital de la magnitud que vamos a tener. Contando desde enero de 2021 y obras a cargo de la empresa Astaldi, según el MinSal, en un plazo de 48 meses debe ser entregado a la comunidad. A pesar de ser un hito muy importante de infraestructura hospitalaria, el presente hoy nos llama a cuidarnos y a mantener todavía las medidas de protección porque la pandemia aún no ha terminado. Me acompaña acá el doctor Espinosa, jefe de la UCI, con quien día a día y más nuestro equipo médico, enfermería y todos, estamos trabajando muy duro para poder sacar adelante esta pandemia. La jornada también estuvo marcada por momentos previos al arribo del primer mandatario, por la detención de 2 de 3 personas, según Carabineros, aprehendidos porque a diferencia de la tercera persona que estaba en el lugar, no contaban con permiso para desplazarse en fase 1. Un año de noticias en Voz Regional por las pantallas del canal de la gente que llega hasta usted por cortesía de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. En el mes de junio, una situación que naturalmente nos sorprendió y nos asustó de sobremanera, la irrupción de una nueva variante, la Delta, aquí. Y como dijimos en ese momento,
Tenía que ser San Javier de nuevo, para variar. ¿Cuándo no nos va a tocar? Porque se recordarán, el primer caso de Delta en el país, primeramente se indicó que era Talca, pero en la práctica correspondía a un funcionario del CESFAM de San Javier. Después de eso dijimos, bueno, San Javier, suficiente colaboración para esta pandemia, basta que venga alguien más. Pero, como tú bien lo adelantabas, nos tocó nuevamente ser la ciudad donde se descubre, curiosamente, el caso cero de la variante Delta. Si te digo Jody Poblete, ¿te suena algo? Su nombre aparentemente no significa nada más que la de un ciudadano común y corriente. Sin embargo, finalmente, después de varios meses de conocida esta situación, supimos quién era, cómo se llegó a esto y que causó también una situación bien incómoda entre el ministro de Salud, el doctor París, y el alcalde de San Javier, que finalmente terminaron mandándose recaudos por la tele y también donde el alcalde Silva en algún momento dice que estaba muy molesto porque ya esto le parecía insoportable, que nuevamente el municipio de San Javier se entera por la prensa que es una persona de esta ciudad, de esta comuna, justamente la que tiene el primer caso o el caso cero de la variante Delta. Una situación que ocupó la prensa de todo el país durante varias semanas. Los invito a recordar esa información ocurrida puntualmente el 25 de junio de este año que ya se va. O profesional de la salud. Al igual que lo ocurrido con la confirmación del primer caso de COVID en Chile y que afectó a la comuna de San Javier, ahora con la confirmación del caso cero de la variante Delta del contagio, el Ministerio de Salud ha informado primero a la prensa nacional y no al municipio de San Javier para que éste pueda tomar medidas de mitigación, situación que causa la molestia del edil Jorge Silva. Vivir este caso cero, la variante Delta de mi comuna, ya lo habíamos vivido en marzo del 2020, como ustedes lo pueden recordar. Y la verdad que yo me siento molesto por no recibir la información oficial que hemos tenido del gobierno respecto a esta materia tan delicada. Y desde que nos enteramos, y para tranquilidad de los vecinos, el equipo COVID de nuestra Dirección Comunal de Salud, desde ayer ha realizado el cruce de la información y ya tenemos detectada a la persona en caso de índice de esta variante, actividades que realizó y los contactos estrechos y sociales que lo rodean. En medio de la preocupación que genera la llegada de la variante al país, se confirma un segundo caso correspondiente a un contacto estrecho, por el momento correspondiente a la cepa original. Sin embargo, la falta de información que acusa el municipio incide en la dificultad de lograr mantener la trazabilidad. Tenemos la confirmación que dentro del grupo familiar del primer caso habría otro familiar con PCR positivo, una hermana, y con fecha de confirmación de 24 de junio, y de este caso aún tampoco somos notificados oficialmente. No se sabe si es COVID o variante Delta. Integrantes de la familia que con fecha de ayer está confirmado que tiene COVID. Chequeamos a 11 contactados estrechos y 7 contactos sociales. Nosotros debemos actuar con rapidez, a efecto de propagación de la nueva variante, que es sumamente peligrosa. Nuevamente, los sanjavierinos se enteraron por la prensa de la situación que los afecta, lo que lleva al edil de la comuna a reconocer una falta de prolijidad por parte del ministerio. Absolutamente. Yo como alcalde tengo la responsabilidad de mis vecinos, sobre todo en el sector donde ocurrió este caso, pero lamentablemente, insisto, como igual pasó en la primera vez, en marzo pasado, desde el primer caso COVID, caso cero acá, tampoco se nos informó, sino que nos enteramos por prensa y por llamado que nosotros empezamos a efectuar en aquella oportunidad. La información ya pública lleva al Departamento de Salud Comunal a realizar un seguimiento del caso por cuenta propia, en base a registros del Ministerio, lo que les permite comprobar que el caso cero no corresponde a Talca, sino que a San Javier, y lo que es peor, que no hay certeza de una cuarentena en un hotel sanitario. Dentro de las pesquisas hemos podido constatar que no hay registro evidente que pueda confirmarse que hubo un cumplimiento de la cuarentena saliendo del aeropuerto de la persona que viajó de Estados Unidos, y eso también es para nosotros preocupante. El primer examen que registra tanto en las plataformas oficiales del gobierno respecto a los casos que están en seguimiento indica que el primer examen es a contar del 12 de junio. Eso también indica que no hay registro que hubo un examen de salida del aeropuerto o una espera
de resultado en la ciudad de Santiago. Esta persona fue trasladada el mismo día que ingresó al aeropuerto por un familiar en auto particular con dirección al sector de Luis Cruz Martínez de la comuna de San Javier. Entre los antecedentes que hacen poner en duda que el primer caso de la variante no haya contagiado a más personas es su participación en el funeral de su padre, quien falleció de COVID en el hospital de San Javier. De eso también nos preocupa, ya que ella participó de la actividad familiar por la cual concurrió a la comuna y además mantuvo relación con los familiares que hoy día registran a contar de la fecha 23 un resultado de PCR positivo. Ya, entonces también entendemos y invitamos a la autoridad que nos puedan informar de manera oficial y además también poner en alerta a los contactos estrechos respecto a la posibilidad que estos casos positivos que se han detectado a contar del 23 y que tienen vínculo estrecho con el caso índice, es que resulten con la variante también Delta en este caso. Toda esta información detectada por el Departamento de Salud Comunal los lleva a reforzar los testeos especialmente en la villa Luis Cruz Martínez, donde eventualmente podría existir un número mayor de personas contagiadas por la variante. Obviamente, por la actividad que desarrolló la persona en la comuna, entendemos que el contacto se pudo constatar con los familiares directos o con quienes participaron de esta actividad familiar. Obviamente eso está para una actividad de vigilancia y por ende desde ayer tomamos contacto con las personas que son contacto estrecho que registra este familiar que fue contagiado o salió positivo a contar del 23. Nosotros hicimos trazabilidad respecto con los medios que tuvimos, con entrevistas y además con publicaciones y obviamente llegamos a un número cercano de 15 personas que ya están identificadas para poder ir evaluando su contacto o la posibilidad de poder contactar y poder trazar a través de un examen PCR. Fuerte cuestionamiento al manejo de la información por parte del Ministerio de Salud y dudas sobre eventuales nuevos contagios en la comuna es lo que hasta ahora arroja la aparición del caso cero de la variante Delta, que causan justificada preocupación en San Javier. Los principales hitos de este año 2021 que termina a portas de un 2022 que esperamos sea mucho más esplendoroso para todas y todos ustedes. Julio, un mes marcado también por importantes novedades en diversos ámbitos, particularmente lo que significa la administración de la región como un primer paso en el ejercicio de la descentralización, con la entronación del primer cargo de gobernador regional, en este caso una mujer, Cristina Bravo, y también la reconversión del intendente, ahora enfocado en labores asociadas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el delegado presidencial regional, en la persona de Juan Eduardo Prieto. Sin duda un momento muy importante. Recordemos que esto finalmente fue una elección que, si no me engaña la memoria, se vivió en 2 jornadas, ¿no? Sí. Entonces por no decir 3, con sí, la elección primaria de los partidos políticos en noviembre del 2020, luego la elección general de gobernadores el 15 y 16 de mayo y la segunda vuelta que se vivió en el mes de junio. Fue una situación bastante complicada, nuevamente marcada por el COVID. Nunca en Chile habíamos tenido elecciones parcializadas, pero finalmente también era una situación muy nueva en su esencia total, porque con esto se buscaba, al menos esa es la teoría, de lograr una descentralización, porque si ustedes bien recuerdan, hasta este año el intendente, la figura del intendente ya que comienza a desaparecer, era un cargo de absoluta confianza del gobierno de turno. Sin embargo, ahora esto tiene una variante, tal vez asemejándose a otros países como Estados Unidos, donde son más bien de tipo federado, y ellos eligen justamente sus gobiernos locales de manera independiente. Y aquí, en Chile, justamente se tiende a esto. Lo único extraño que aquí todavía conviven, y no sabemos por cuánto tiempo, 2 fuerzas políticas. Una que tiene el dinero y otra que tiene un poco la parte legal. Entonces, es una mixtura bastante extraña. Lo cierto, que la primera persona que ocupa el cargo de gobernadora regional es una mujer, doña Cristina Bravo. Estuvimos ahí el 14 de julio cuando comenzó a marcarse el nuevo hito en términos administrativos y políticos en la región y en todo el territorio nacional.
En estas dependencias, ubicadas en el tercer piso del edificio de Correos de Talca, se encuentran las oficinas de la Delegación Presidencial Regional. Desde aquí, luego de ser designado por el presidente de la República, Juan Eduardo Prieto encabezará la coordinación con los gremios y directores de servicio en reemplazo del histórico cargo de intendente. Una de las funciones principales seguir trabajando en la coordinación del orden público de nuestra región del Maule. Sabemos que estamos frente a un periodo complicado, si bien la pandemia hemos visto que las cifras han ido bajando, pero no nos podemos relajar, seguimos trabajando muy rigurosamente y también seguir trabajando con los alcaldes. Hoy día desde otra línea seguiremos trabajando con los 30 alcaldes, con los 20 consejeros regionales igual, con la reciente asumida el día de hoy gobernadora regional Cristina Bravo. A esta delegación regional se suman las anteriores gobernaciones de Curicó, Linares y Cauquenes, que desde ahora serán delegaciones provinciales. Una gestión que estará marcada por establecer puentes de comunicación y acuerdos con el nuevo cargo de la gobernación regional. Va a ser un trabajo seguramente muy coordinado y de muy buena disposición, ya que los 20 consejeros regionales también que continúan en su cargo han manifestado que la mejor manera de seguir aprobando proyectos y seguir avanzando en nuestra región es un trabajo coordinado de toda la autoridad. Así que no tengo ni una duda que será así y que seguiremos trabajando por el bien de nuestra región del Maule. En paralelo, asumió formalmente sus funciones la nueva gobernadora regional del Maule, electa por votación popular. Se trata de la ex consejera regional Cristina Bravo. Ella tomó juramento en una sesión solemne extraordinaria del CORE, entidad que también tendrá que liderar. Hoy día, cuando me tocó jurar, juramos a nombre de los habitantes de las 30 comunas de la región del Maule, porque tenemos la tremenda responsabilidad de sacar adelante las distintas necesidades que tenemos en el mundo rural, en el mundo urbano. Para mí es un orgullo representar a las mujeres, porque creo que nunca más sin nosotras y tenemos que volver a caminar tranquilamente por el campo y la ciudad. Ella y su equipo trabajarán en el edificio del gobierno regional donde funcionó la intendencia. Son varios los desafíos de su cargo, uno que surgió para impulsar la descentralización del país pensando en la realidad de cada una de las 16 regiones de Chile. Decirle a la ciudadanía que para nosotros no hay comunas de primera o de segunda y que distribuiremos los recursos de manera equitativa para las 30 comunas. Sin embargo, su gestión estará en rodaje. Aún no se destraba en el Congreso un tema clave asociado a los roles, funciones y atribuciones. Lo único claro es que no estará en la obligación de reportar sus actos al presidente, sino que a la comunidad. No podemos impulsar un proceso tan importante como este y dejar en letra muerta esto cuando no tienen las facultades, cuando se les superpone un delegado presidencial y cuando no tienen la posibilidad de administrar su presupuesto. Hay cientos de indicaciones puestas por quien habla y otros colegas, el senador Lago, el senador Montes, que vamos apuntando en ese sentido. Como son indicaciones que requieren el patrocinio del Ejecutivo, del Presidente de la República, tenemos que lograr hacer carne esto en la firma del Presidente de la República. Vamos a seguir insistiendo. Los alcaldes de 28 de las 30 comunas estuvieron presentes en esta ceremonia de instalación. Varios, como el edil de San Javier, esperan una mejor gestión de recursos para su territorio. Creo yo que directamente con la función que ella va a hacer como gobernadora, presidiendo el Consejo Regional y por supuesto también con el delegado presidencial, tomarán mucho más en cuenta las comunas como nosotros, que tenemos ruralidad y que necesitamos tanto de proyectos que van a ser ejecutados. Así comenzó una nueva historia para el Maule con la instalación de un delegado presidencial que tendrá que organizar la distribución y gestión de gobierno, mientras que la gobernadora regional administrará los recursos para impulsar iniciativas de desarrollo con énfasis en las comunas. Seguimos revisando los principales temas que han marcado un año de noticias por las pantallas de Canal 30 aquí en este servicio informativo especial de Voz Regional. Y la tragedia enlutó nuevamente San Javier a propósito de la pandemia del COVID-19 en una situación bastante lamentable registrada en el Hospital Dr. Abel Fuentealba. Así es, José Miguel. La verdad es que al hacer una revisión de todo lo que fue la información que les entregamos durante estos ya 365 días del 2021 que se va, yo creo que tú debes haber llegado más o menos a la misma conclusión que llegué yo. O sea, de repente del día a día uno no se da cuenta, pero toda la información, querámoslo o no, ha estado marcado por la pandemia. A pesar de que ya llevamos demasiado tiempo, sin embargo, esto a lo que nos hemos acostumbrado sigue siendo un problema muy grave.
Tanto así que en el caso de San Javier se vivió una situación que fue bastante compleja, porque en la práctica era un secreto a voces, que ninguna autoridad quería asumir la responsabilidad de decir, sí, efectivamente tenemos un problema. Finalmente, fue nuevamente, y hay que reconocerlo de esta forma, la prensa la que presionó para saber lo que estaba ocurriendo en San Javier. Esto costó bastante, y ahí en lo particular también tuviste que hacer un seguimiento muy pesado de la situación, pero finalmente la Seremi de Salud, Marlene Durán, reconoce que efectivamente hay un brote de COVID en el hospital de San Javier y que afectaba justamente a funcionarios. Y también ahí hubo una suerte de impasse, o no creo, o tal vez una información que no estaba actualizada para las dos autoridades, como la Seremi de Salud y el director de Salud del Maule, quienes dieron finalmente la parte más lamentable de esta situación, la cantidad de muertos, porque hay una diferencia de un paciente fallecido. Ahí quedó la gran duda si aquí hubo un desfase o realmente problemas de coordinación. Lo cierto es que finalmente fueron 6 personas que fallecen por un contagio de COVID al interior del hospital de San Javier. Noten que revisamos a continuación. Y un hecho que ocurrió en un ala no quirúrgica del centro asistencial. La nota de Yanko Morales. Después que la Seremi de Salud del Maule confirmara que existía un brote de COVID en el hospital de San Javier, la situación no ha tenido una evolución positiva al confirmarse fallecimientos producto del contagio. Nosotros como Seremi de Salud solamente damos hipótesis que podrían ser cómo pudo haberse generado el brote. Lamentablemente hubo 5 personas que fallecieron producto con COVID. En este caso hay que considerar que las personas que estaban ahí hospitalizadas estaban bastante delicadas de salud con distintas patologías y claro, al contagiarse con COVID estas personas obviamente se agravan las condiciones, se suman las patologías y hay que lamentar el fallecimiento de 5 personas. Situación que afecta a una sala que no corresponde a pacientes COVID y en donde además hay personal de salud contagiado. Por supuesto que es grave, la verdad es que bueno, en general todos los brotes de salud en establecimientos de salud son graves y sobre todo se afectan a los pacientes. Sí, y eso es lo que está haciendo el Servicio de Salud, el doctor Luis Jaime ya está tomando todas las medidas administrativas con respecto a este caso. Sin embargo, las cifras de la Seremi estarían menos actualizadas que las que maneja el director de Salud del Maule, donde la situación es claramente más compleja. Bueno, este brote ocurrió en el servicio de médico quirúrgico del Hospital de Mediana Complejidad de San Javier. A la fecha llevamos 27 casos coronavirus positivos, de los cuales lamentablemente 6 han fallecido. La mayoría de ellos están asociados a COVID, pero no por COVID. De estos 27 casos, 7 son del personal de salud. El caso índice fue un paciente hospitalizado que inicialmente no arrojó positividad. Y por otro lado, debo manifestar que a partir de hoy no se han registrado nuevos casos asociados a este brote. En tanto, lamentablemente, la llegada de la variante Delta al Maule es ya un hecho concreto, al confirmarse un tercer caso, contacto estrecho del caso registrado en Linares. Queremos confirmar que por parte del ISP nos llegó un correo electrónico donde se nos confirma el tercer caso Delta acá en la región del Maule. Este es uno de los 11 contactos estrechos que habían sido enviados a secuenciar al ISP y el día de ayer en realidad en la tarde nos llegó este resultado. Este es un paciente de 18 años, estudiante. Este nuevo contagio corresponde a un estudiante familiar del caso 2 de la variante Delta que afectó a una mujer con domicilio en Linares, el que concurrió de manera presencial a un preuniversitario, por lo que los alumnos del curso pasaron de contacto a contacto estrecho, generando además una búsqueda activa y confinamientos preventivos en residencias sanitarias, quizás uno de los más grandes del país en este momento. Hemos realizado una búsqueda activa bastante extensa y no solamente los contactos estrechos están aislados, sino que también los contactos de sus contactos. Existen muchas personas acá en la región del Maule que están aisladas y que de repente se molestan un poco porque deben realizar el aislamiento. Nosotros los llevamos a residencia sanitaria, pero es la única manera que nosotros tenemos de cuidar al resto de la población. Y entre contactos estrechos y contacto de los contactos son alrededor de 400 personas que nosotros tenemos aisladas.
Panorama preocupante para la región del Maule, el que nos recuerda que la pandemia de COVID-19, a pesar de las vacunas, está completamente activa. Bien, Yanko, queremos agradecer tu participación en este segmento, ya concluyendo la revisión del segundo tercio de un año 2021 que nos deja, y deseándote una vez más todo lo mejor para ti y para tus seres queridos, y por cierto, como parte fundamental de este equipo de noticias en nuestro canal. Gracias a ustedes, gracias a ti en lo particular, José Miguel, por haber sido un compañero apañador. Podemos darnos cierta licencia en este momento, por cierto, durante todo este año y los anteriores, por supuesto, y a todo el equipo de Canal 30 que siempre ha tenido una particular deferencia conmigo, pero también gracias a las personas que nos permitieron informarles, que son las autoridades, las voces oficiales muchas veces, y también las personas que confiaron en nosotros. Este 2022, si Dios lo permite, trataremos de hacer lo mismo y mejor, por la gentileza de acompañarnos y recordar parte de lo que ha sido este 2021 que se va. Por mi parte, muchísimas gracias y cuéntame, ¿quién viene a continuación? Vamos a estar con Francisca Balmaceda revisando la última parte del año, posteriormente con Matías Cruzat revisando los hitos nacionales e internacionales. Quédese con nosotros, hay más resumen de noticias en Canal 30.